Pedro Cateriano ha sido presidente del Consejo de Ministros. Hoy Gustavo Adriancén es presidente del Consejo de Ministros. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido. Cuando Pedro Cateriano era ministro de Defensa, él era procurador, algo así. Y cuando Pedro Cateriano era premier, Adriancén era ministro de Justicia. Entonces han compartido gabinete con la expertise, el conocimiento, cierta amistad, digo yo. Hoy quizá a la distancia. ¿Cómo ves la designación de Adriancén, antes ministro tuyo? Si me permites una licencia democrática previamente. A ver. ¿Por qué estamos en este caos? Eso pregunto yo. Como consecuencia de una mala elección. Nosotros votamos por una fórmula de gente inexperta, improvisada, irresponsable, que formó parte de un partido político que planteó iniciativas golpistas, Perú Libre, liderado por un delincuente hoy prófugo de la justicia. No hay que olvidar eso, porque el voto siempre tiene consecuencias. Prófugo, perdón, y aliado de las bancadas del Congreso, ¿no? Y además también hay que recordar que la victoria del golpista y corrupto Castillo fue consecuencia también porque un grupo importante de gente no fue a votar. Castillo le ganó agónicamente a Keiko Fujimori. 40.000. Porque mucha gente no fue a votar. A la playa. Y hay que considerar esto para que esta nefasta historia no se vuelva a repetir. Y acá hay otro corresponsable, que es el Congreso de la República. Tú has estado entrevistando hace un momento. Sí. Y yo me preguntaba, ¿por qué Jaime no les pregunta a estos señores congresistas de forma impúdica por qué encubren actos delictivos? A ver, dime exactamente. Por ejemplo. ¿Cuáles? Te me vienen un montón. Claro, hay algunos casos que las cosas se explican. Hay un partido político que cree que los delitos cometidos por Fujimori y Montesinos son simples errores. Fuerza Popular. Que esa agrupación política impúdicamente encubra y no tramite, por ejemplo, un trámite de solicitud de la Fiscalía para investigar a Becerril. Un tema que ha pasado desapercibido. Pero Becerril, al igual que Luciana León, formaban parte de los antiguos moralizadores. Y eso lo protege, dices, Fuerza Popular. Sin ninguna duda. Ahora, el crítico, alguien que pueda, digamos, tú sabes cómo es la gente, dirá, pero entonces, ¿cómo Pedro el 2021 apoyó a Fuerza Popular y ahora sale, digamos así, tan enfadado? Que tienes todo el derecho. Bueno, no sé si enfadado es el término, porque enérgico. Lo que ocurre es lo siguiente, el tema de la memoria. Yo no tenía ninguna razón política para salir a apoyar a Keiko Fujimori. Fue precisamente la agrupación que, en alianza con el APRA, me persiguió políticamente, me acusó falsamente, dicho sea de paso, a lo largo de estos 8 años o 10 años, absolutamente todas las falsas acusaciones de Fuerza Popular y el APRA han sido archivadas. Y a pesar de eso los apoyaste en 2021. Inclusive la del famoso audio. Sí, claro, claro. Todas, ¿no? Entonces, ¿por qué apoyé a la señora Keiko Fujimori? ¿Porque automáticamente me convertí en un fujimorista fanático? Eso te dijeron, las maledicencias. No, bueno, es lo que creen algunos que no vieron en ese momento. Yo te escuché que este partido que me ha perseguido, que esto es el otro, pero el problema no era la digresión de Castillo. El problema no era Keiko Fujimori ni Fuerza Popular. El problema es que estábamos ante una candidatura que planteaba iniciativas golpistas. Supresión de la Defensoría del Pueblo, del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Además apoyados por un partido político sin convicción democrática, que se calificaba como marxista, leninista y mariateguista. Es decir, una verdadera amenaza al orden constitucional. ¿Tú los volverías a apoyar a Fuerza Popular? Yo lo que digo es lo siguiente, que cuando la democracia está bajo amenaza,
uno no puede quedarse callado ni mantenerse neutral. Lamentablemente, Jaime, el tiempo me dio la razón. Y hoy día Castillo está detenido por golpista y además por corrupto. Pero Fuerza Popular ahora está blindando. Y hoy día Fuerza Popular, no solo eso, hoy día Fuerza Popular está aliada con Vladimir Cerrón. Eso es de locos. Con Acuña. Es de locos. Con Luna y los demás con pinches. Y yo creo que esto también hay que denunciarlo, porque lo que hemos apreciado en los últimos años es el uso de la mentira, el no honrar la palabra. Sé más específico. Bueno, en términos generales, en ofrecer algo en la campaña y no cumplirlo. ¿Exactamente qué? Exactamente, por ejemplo, la defensa del orden democrático constitucional. La señora Fujimori. La señora Fujimori, el señor Acuña, Fuerza Popular, que en este momento cohabitan políticamente con el calamitoso, inepto e irresponsable gobierno. ¿Qué hacemos con el elenco entonces? Bueno, porque lo que estás describiendo es un elenco que está Lo que yo digo, retornando a tu pregunta inicial, acá el problema no son las cualidades de Gustavo Adriancén, que fue mi colaborador y se desempeñó profesionalmente, con honestidad y además con diligencia. Y en varios casos, cuando fui precisamente denunciado en base a falsedades, un leal colaborador. Pero el problema no es Adriancén, el problema tiene un nombre, Dina Boluarte. El problema es su carencia de liderazgo, pero perdóname, su falta a la verdad. Sí es un poco el problema, porque es el premier, pues, Pedro. Pero, sí es un poco el problema, o sea, sí es un poco el problema que está Adriancén ahí. A ver, Jaime. Entonces dame luces, como tú has trabajado con él, si es que es la persona adecuada, es un monigote, es una cosa continuada de Otárola, ¿qué es eso, el problema que estamos percibiendo es que esta alta rotación de ministros, de presidentes del Consejo de Ministros, no arreglan los problemas. Tú le puedes poner una superestrella a Dina Boluarte, pero esa superestrella va a estar completamente anulada ante la ineptitud, la irresponsabilidad, la ineficiencia, la traición a la voluntad popular de esta señora. Esta señora, desde que arrancó sus funciones como presidenta, no ha honrado su palabra, ha mentido. ¿Exactamente qué? Por ejemplo, el adelanto de las elecciones generales. La gente rápidamente ha olvidado que la señora se comprometió a encontrar una salida de la crisis. Pero juró hasta el 2026, acuérdate. Esta señora presidenta, de amarillo, ¿no es cierto? No ha cooperado con la justicia para que se aclaren las muertes. ¿Qué hacemos? Bueno, es que es inadmisible que esto ocurra en democracia. Y no se va a ir, entre otras razones, no porque ella no solo se quiera ir, sino porque con la complicidad del Parlamento, que tampoco quieren una salida política, esta crisis se sigue ahondando. Pero perdóname que te interrumpa. ¿Has visto cómo de pronto han comenzado a ponerle el acelerador y velocidad de crucero a las reformas electorales? ¿No te huele algo raro ahí tú con la expertise política que tienes? A mí lo que me preocupa es la situación del país. Claro, a mí también. Cerca de 500.000 de compatriotas se han ido del Perú. 22.400 millones de dólares en fuga de capitales. Una recesión económica que era algo que no estaba previsto. Y si a eso le sumamos el camaleónico cambio de la presidenta, que se convirtió de antiminera a defensora de las inversiones, ¿quién le cree a la señora Boluarte? Usted cree además, Jaime, ¿qué debe pensar o qué deben pensar en este momento los principales inversionistas mineros que, estando el presidente del Consejo de Ministros participando en el foro más importante de minería, sea convocado para que retorne al país involucrado en un escándalo de corrupción de magnitud y que caiga? Esa es la penosa situación del país. Como bien señalas, la presidenta pues es sin duda, al tener el cargo que ostenta, la protagonista, la que es sin duda la responsable final de toda esta situación. Pero hoy en La Libertad, fue en La Libertad, ¿no, Víctor? Con Acuña al lado, ya no está Otárola, pero necesita, ¿no?, siempre un recostarse. Dijo que no hay crisis, y lo dijo así.
mañana han las preguntas de los periodistas. El gabinete no está en crisis, el país no está en crisis. Sabemos que es complejo administrar nuestra querida patria. Estamos afianzando el trabajo en ello, no nos vamos a detener un instante. Yo ayer, desde el domingo en la noche, nuevamente reitero y lamento las noticias y lamento la renuncia del señor Otárola, pero hay que tomar las decisiones. Apenas me enteré el domingo en la noche, teníamos que llamarlo inmediatamente que regrese el ex premier de Canadá. Ha llegado ayer en la tarde y hoy tempranísimo ha jurado el nuevo premier y como corresponde constitucionalmente le he renovado la confianza a todo el gabinete. Palabras de la presidenta. A ver, esto, ¿qué interpretación? Palabras, palabras y más palabras. Una pésima gestión pública, Ajá. Una ineficiente ejecución presupuestal. Sí. El año pasado, Jaime, ante el avance de la delincuencia, en el presupuesto de inversiones el sector interior no llegó al 50%. ¿El plan Boluarte? Bueno, el plan, ya nos olvidamos del plan Boluarte. No. Ahora el gran problema es el avance incontenible de la corrupción. No, y la delincuencia. Bueno, pero en las últimas encuestas ya es la corrupción. Sí. Y los dos. la señal que dan tanto el gobierno como el Parlamento es de una, hay que decirlo, aunque resulte doloroso, de una complicidad. Los dos poderes del Los Estado. dos poderes. Claro. Ahora, en las últimas semanas, ¿cuál será la magnitud de la reacción internacional que la propia presidenta Boluarte se ha visto obligada a decir tímidamente? Porque frente a las constantes amenazas al orden democrático y constitucional del Parlamento, Sí. tanto la presidenta como su anterior presidente del Consejo de Ministros mantenían silencio. Ajá. Pero ahora ha declarado tímidamente la presidenta Boluarte que hay que respetar el equilibrio entre los poderes del Estado. ¿Pero eso qué significa? Bueno, eso significa que está muy preocupada seguramente por lo que va a hacer este Parlamento. Ahora, yo además debo decir públicamente, yo tengo mucho respeto por la trayectoria política de Pedro y con esa trayectoria política hábilmente Pedro ha sabido sortear la descripción del perfil de Gustavo Adriancén, que ahora están en distancia, pero entremos a detalle. Yo sé que tu postulado inicial era él no es el problema. Lo cierto es que ahorita sí es un problema porque es el premier y te digo una cosa, que la debes de saber tú también, que eres una persona muy informada. Estaba el ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, ya listo, casi llegando a Barajas para venirse a Lima. Él había puesto como condiciones que vaya Carranza al MEF, dato duro, que vaya a Cancillería el señor José Antonio García Belaunde y que Mariano González vaya al MINDEF o a Interior. Le dijeron no gracias y el señor tuvo que regresarse de Barajas de vuelta a Salamanca o donde estén en Madrid. Y este señor Adriancén, que ha trabajado contigo, ha aceptado a todos, o sea, no ha cambiado nada. Entonces, tú que has trabajado con Adriancén, que fue leal contigo en un momento, pero así es, los ríos cambian y todo se revuelve. ¿Qué piensas de él ahora? Bueno, de acuerdo a la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros propone a los ministros. Acá no ha pasado eso. Acá no ha ocurrido esto. Entonces creo que en una circunstancia como esta, que el presidente del Consejo de Ministros no tenga 4 o 5 ministros por lo menos de su confianza, lo va a limitar mucho en su accionar. De otro lado, si le sumamos la anomalía constitucional en la que vivimos. La anomia, ¿no? Sí, en donde el gobierno no tiene bancada parlamentaria, no tiene cuadros técnicos, no existe un partido político que lo fiscalice. La presidenta, por ejemplo, no da cuenta de sus actos, ¿no? Entonces... para eso está el Parlamento. Bueno, pero el Parlamento pues ha claudicado. Eso dice el manual de la política. De su función fiscalizadora, ¿no? Ajá. En cualquier país del mundo, Jaime, en donde se denuncia que el hermano de la presidenta supuestamente está usando recursos del Estado para formar un partido político, en ese Parlamento se hubiese formado una comisión investigadora. Acá no pasa nada. Y no va a pasar. Absolutamente nada. No va a pasar. Esto es de locos. Pero a ver, te decía lo de Gutiérrez y que finalmente le ofrecen el cargo a Adriancén.
Y uno combina los datos y dice, con ahí un poco de, ¿no?, de otros datos sueltos, que podría ser una hipótesis, ¿no? Podría ser que el señor Adriancén sea una suerte de, ¿cómo decirlo?, testaferro político. Porque la imagen, Víctor, si la tienes, cuadra un ratito y ponla chiquita. La imagen en la que cuando terminan y están, ¿no?, ya en la foto oficial, Otárola se pone al lado de la presidenta. Tú mejor que yo conoces cómo es el protocolo. Él no debió ponerse ahí. Entonces, podría ser el señor Adriancén. Ahí está. Primero aparece ahí. Esa es la foto oficial. La señora presidenta mira un poco confundida a un lado o al otro, y al señor que estaba en un asiento en primera fila, todos lo aplauden. Se supone que era un lío de tráfico de influencias, pero el gabinete en pleno le aplaude. Y bueno, hágase un lado, señor. Esto, las formas pueden ser nimias, pero en política cuenta. Adriancén podría ser el alfil de Otárola, que Otárola sigue siendo el poder y Adriancén utilizado de esa manera. ¿Lo ves en ese modo? Y yo lo que veo es que la relación entre Dina Boluarte y Otárola no se ha roto. Y que Dina Boluarte y Otárola dependen el uno del otro. Esa es mi impresión. Ahora, Adriancén es una persona de confianza de Otárola, es innegable. ¿Y eso? Otárola fue ministro de Defensa y en ese entonces también él fue procurador. Sí. Entonces hay evidentemente una relación con él. Buen político que eres. ¿O prefieres, digamos, no, yo reitero lo mismo. Él entra muy débil, muy debilitado, eso, débil, ¿no? Pero reitero, el problema no es Adriancén, como no han sido los anteriores presidentes del Consejo de Ministros. El problema de haber aceptado, ¿no? El problema es la señora Boluarte, la señora presidenta es el problema. Sí. Y mientras la señora presidenta traicione sus obligaciones constitucionales, ¿cuál es la primera obligación del presidente de la República según la Constitución? Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y hemos visto en los últimos meses cómo la presidenta ha incumplido este mandato constitucional. Perdóname, a ver, conferencia episcopal, algo para también comentar, es importante la conferencia episcopal. El Perú es un país mayoritariamente católico. Conferencia episcopal, dice, la buena política busca el bien común. En el contexto de la Cuaresma, dice la conferencia episcopal, tiempo de gracia que Dios Padre misericordioso nos ofrece, etcétera, etcétera, un llamado a quienes son fieles. Pero acá viene la parte que ya toca a la política. Ante esta dolorosa e indignante realidad hacemos un llamado a los miembros del Congreso a fin de que, dejando de lado intereses particulares, escuchando las diversas opiniones calificadas en torno a la decisión que deben tomar respecto a la denuncia ante ellos presentada contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, encuentren en la práctica este importante organismo constitucional deje de funcionar y de cumplir con las tareas que le corresponden. Primero, ese párrafo que carga, vamos, en la discusión que la sociedad mantiene y que la tiene a su vez dividida. Entre nuestra condición de pastores y a la vez ciudadanos invocamos a nuestras autoridades a preocuparse y a buscar soluciones eficaces, etcétera, etcétera. Problemas urgentes, salud, educación, violencia, economías ilegales, la destrucción de nuestra Amazonía, delincuencia, sicariato que nos tienen en permanente zozobra. Hace un llamado, hace una agenda básicamente que el gobierno debiese ocupar, que es más o menos lo que estás diciendo tú, a las familias, a cada ciudadano, y nuestra población espera que sus justos reclamos sean escuchados. ¿Qué carga le... Bueno, coincido con este comunicado que es una exhortación. Y es que, Jaime, la fuerza bruta de los votos no convierten en constitucionales ni los actos gubernativos ni los legislativos. La Constitución nace en el mundo para limitar el ejercicio del poder. Bajo esa lógica jurídica, por ejemplo, el intento de asalto a la banca de García hubiese sido constitucional porque bastó la mayoría de los votos. Claro. No, todo acto gubernativo y legislativo debe respetar el espíritu y la letra de la Constitución. Y es algo que desgraciadamente muchos congresistas no lo saben. Es tremendo. Pedro Cateriano ha sido presidente del Consejo de Ministros y ha estado con nosotros. Y si me permites, Jaime, dime. Este sábado vamos a tener por vez primera un encuentro nacional de libertad popular en donde Rafael Belaúnde, que es el presidente del partido, recibirá a dirigentes de distintas partes del país. Listo. Y que haya más partidos y que la política se renueve, eso es importante porque claramente
después de las explicaciones y el análisis de Pedro Cateriano, como el análisis de muchos, ¿no? Incluyéndome quizás, si acaso, la clase política vive, si acaso, su peor desprestigio, ¿no? Su ligazón casi a lo lumpen en casos particulares y específicos, y ellos saben perfectamente a quiénes me refiero. La peor crisis de partidos quizá en toda la historia republicana. Por esa razón, dime. La lucha contra la corrupción no debe ser selectiva. Exacto. Pedro Cateriano les decía con nosotros, siempre es un gusto. Vamos a regresar para hablar de los corredores. Ojo, el sistema formal de transporte en Lima está pegado con babas, pero el MEF y el Ministerio de Transporte